Cuando Isaac del Toro levantó el trofeo de campeón de la Vuelta a Alemania este domingo, empezó otra carrera que no aparece en ninguna clasificación, una carrera de 35 días. 35 días entre su última meta en Heilbronn y el Mundial de Ruta de Montreal. 5 semanas completas en las que, a día de hoy, no aparece una sola competencia en su calendario público. Y mientras el mexicano desaparece de las listas de salida, el hombre que terminó justo detrás de él en el Tour de Francia ha elegido exactamente lo contrario. Paul Seixas correrá el Gran Premio de Quebec el 11 de septiembre. 2 días después estará en el Gran Premio de Montreal y 14 días más tarde volverá a competir en esa misma ciudad por el maillot arcoíris. Uno llegará después de 5 semanas de entrenamiento controlado, el otro llegará con 2 clásicas World Tour en las piernas y 2 oportunidades para sentir el asfalto canadiense antes del Mundial. Las 2 estrategias pueden tener una explicación, las 2 pueden funcionar. Pero también esconden 2 riesgos completamente opuestos, llegar cansado o llegar frío. Así que hoy no vamos a preguntarnos quién tiene mejor calendario, vamos a responder algo mucho más incómodo. UAE está protegiendo el pico de forma de Isaac del Toro, o está apagando al corredor más encendido de México justo antes de la carrera más importante de un solo día de su vida. Y para responderlo, hay que mirar 3 cosas. La primera, ¿qué significan realmente esos 35 días y qué sabemos de verdad sobre el calendario de Isaac? La segunda, ¿qué va a ganar Seixas corriendo 2 veces en Canadá? Y la tercera, ¿cuál de los 2 planes encaja mejor con una carrera de 273 kilómetros y más de 3.600 metros de desnivel, donde un error de colocación puede costar un año entero? Pero primero hay que volver al domingo. Isaac llegó a la última etapa de la Vuelta a Alemania con 52 segundos de ventaja. Tenía la clasificación prácticamente ganada. Su única obligación era mantenerse de pie, controlar los movimientos peligrosos y cruzar la meta con el grupo principal. Hizo lo contrario. En la última subida se levantó del sillín y atacó solo. Abrió hueco, obligó al pelotón a perseguirlo y estuvo cerca de ganar también la etapa. Lo atraparon antes de la llegada, pero conservó el liderato y se convirtió en el primer mexicano que conquista esta carrera. Ese ataque importa hoy por una razón. No parecía el movimiento de un hombre que necesitara parar durante 5 semanas. Parecía el movimiento de un corredor al que todavía le sobraba fuego. Venía de terminar tercero en su primer Tour de Francia. Había regresado a la competición en Hamburgo, donde se cayó, cambió de bicicleta y aún así atacó. 3 días más tarde ganó el prólogo de Alemania, perdió el maillot, lo recuperó atacando a 35 kilómetros de la meta en la etapa reina. Y el domingo volvió a moverse cuando ya no necesitaba hacerlo. Isaac no terminó Alemania sobreviviendo, la terminó buscando más. Y esa es la primera recompensa de esta historia. La pausa de 35 días no empieza porque los resultados indiquen que se quedó sin piernas. Empieza justo después de una semana en la que ganó el prólogo, recuperó una clasificación y volvió a atacar con la general asegurada. Si quieres el ciclismo contado con calendarios, resultados y fechas delante, suscríbete ahora a Pedal Crew. Aquí vamos a separar lo que UAE ha decidido de lo que todavía estamos intentando entender, porque ahora toca hacer esa separación. A día de hoy, el calendario público de Isaac no muestra ninguna carrera entre el 23 de agosto y el 27 de septiembre. Esos son exactamente 35 días, pero una lista vacía no es lo mismo que una orden definitiva. UAE todavía puede añadir una prueba, puede modificar su programa, puede mandarlo antes a Canadá para entrenar y reconocer el terreno. Y el Mundial no se corre con UAE, sino con la selección mexicana. Por tanto, sería falso afirmar que el equipo ya ha decidido encerrarlo 5 semanas y soltarlo directamente en la salida de Montreal. Lo confirmado es más sencillo y también suficientemente inquietante. Hoy no existe ninguna carrera anunciada para él durante ese periodo. Con Seixas sucede lo contrario. Su programa sí tiene 3 fechas consecutivas y una lógica muy fácil de leer. 11 de septiembre, Gran Premio de Quebec. 13 de septiembre, Gran Premio de Montreal. 27 de septiembre, Campeonato del Mundo de Ruta. Son 2 carreras World Tour y 2 semanas de separación. Si permanece en Canadá, Seixas evitará además un segundo viaje transatlántico antes del objetivo. No irá únicamente a sumar kilómetros, competirá con horarios, clima y carreteras canadienses. El Gran Premio de Montreal no es el Mundial ni utiliza exactamente el mismo recorrido, pero sí reproduce el tipo de esfuerzo que volverá a encontrar: vueltas, repechos, aceleraciones y una lucha permanente por la colocación. Y recuperará algo que ningún entrenamiento reproduce por completo: el instinto del pelotón. Puedes hacer series perfectas, pero entrenando no tienes a 150 hombres buscando la misma rueda, ni debes decidir en medio segundo si persigues o guardas una bala. Seixas sentirá esa violencia competitiva 14 días antes del Mundial. También tendrá 2 oportunidades para cometer errores cuando todavía se pueden corregir. Si llega mal colocado a la subida decisiva de Quebec, su equipo podrá revisar por qué. Si en Montreal se alimenta tarde, calcula mal una vuelta o descubre que necesita atacar antes, todavía dispondrá de 2 semanas para ajustar el plan. Esa información no garantiza una medalla, pero convierte sensaciones en respuestas. Y existe una ventaja silenciosa: cuando vuelva a Montreal para el Mundial, la ciudad ya no será nueva. Habrá reconocido horarios, desplazamientos, humedad y parte del tipo de terreno que encontrará. En una carrera de más de 6 horas, eliminar pequeñas incertidumbres también ahorra energía. Visto así, parecería que Francia ha construido el plan perfecto y que UAE está cometiendo una locura con Isaac. Pero falta la otra mitad.
Isaac no llega a este punto después de una temporada normal. Llega después de correr su primer Tour de Francia durante 3 semanas, terminar tercero, ganar el maillot blanco y trabajar dentro del equipo más vigilado del pelotón. Después descansó apenas 21 días antes de volver en Hamburgo. Se cayó, cambió de bicicleta, atacó y 3 días más tarde comenzó otra carrera de 5 jornadas en Alemania. El cuerpo también cuenta la presión, los viajes, las caídas y cada esfuerzo para cerrar un hueco. Desde esa perspectiva, los 35 días dejan de parecer abandono y empiezan a parecer una inversión. UAE podría buscar un segundo pico para finales de septiembre, recuperación primero, después esfuerzos largos, aceleraciones, simulaciones y quizá una concentración temprana en Canadá. Eso no serían 35 días de vacaciones. Serían 35 días sin dorsal, que es distinto. Isaac puede acumular más horas y más trabajo específico entrenando que dentro de una clásica donde el recorrido y los rivales deciden por él. El equipo puede controlar la carga, evitar esfuerzos inútiles y detener una sesión si aparece fatiga. En carrera no existe ese botón. Además, el mexicano ya ha demostrado que responde bien después de una pausa. Llegó a Hamburgo tras 21 días sin competir, sufrió 2 contratiempos y aún así atacó a 15 kilómetros de la meta. 3 días después ganó el prólogo de Alemania. Ese antecedente no demuestra que 35 días sean perfectos, pero sí impide afirmar que Isaac necesite competir cada semana para conservar su explosividad. Un corredor puede perder ritmo compitiendo poco, también puede perder un mundial por competir una vez de más. Y aquí aparece la diferencia más interesante entre ambos. Seixas tiene 19 años, Del Toro tiene 22. Los dos hicieron el Tour, los dos estuvieron 3 semanas sometidos a la mayor presión del ciclismo. Pero sus equipos parecen estar interpretando el mes previo de manera opuesta. Decathlon quiere que el francés llegue al mundial corriendo hacia él. El calendario publicado de Isaac sugiere que el mexicano podría llegar entrenando hacia él. No es trabajo contra descanso. Los dos van a trabajar. Es competición imprevisible contra preparación controlada. Y ahora hay que mirar el recorrido, porque no estamos hablando de una carrera corta donde la frescura decide un sprint. La prueba élite masculina del mundial está programada sobre 273, 2 kilómetros, con aproximadamente 3.616 metros de desnivel. Será una jornada de desgaste, colocación y supervivencia, rematada en el circuito de Montreal. En una carrera así, llegar fresco no sirve si el cuerpo tarda 1 hora en recordar la violencia del pelotón, pero llegar afilado tampoco sirve si las piernas se vacían después de 5 horas. La carrera no premiará al que haya descansado más ni al que haya competido más. Premiará al que llegue justo en el punto donde la frescura todavía conserva instinto. Seixas sabrá cómo está porque se habrá probado 2 veces, aunque puede gastar parte de su reserva o sufrir una caída. Isaac evita ese peligro, pero nadie sabrá cómo responde a velocidad de carrera hasta que el mundial haya comenzado. Ahí está la apuesta. Y si juzgamos solamente los calendarios publicados hoy, hay que decirlo con claridad. El plan de Seixas es más comprensible, el de Isaac es más arriesgado, no porque correr sea automáticamente mejor. Es más comprensible porque permite medir y corregir. El plan mexicano depende de reproducir en entrenamiento lo que Isaac perderá al no competir y de llegar a Canadá con tiempo suficiente, algo que todavía no está publicado. ¿Significa eso que UAE ya se equivocó? No. Significa que ha escogido, o al menos parece estar preparando, la estrategia que necesita más precisión. Si aciertan, Isaac llegará descansado, ligero y con 5 semanas de trabajo diseñado exclusivamente para un día. Si fallan, puede encontrarse en la primera vuelta rápida buscando sensaciones mientras Seixas ya sabe exactamente cómo responde su cuerpo en esas carreteras. 35 días pueden ser un laboratorio, o pueden ser un congelador. En el Tour de Francia, Isaac terminó tercero y Seixas cuarto. En Montreal no habrá clasificación acumulada, equipo UAE rodeándolo ni un día siguiente para corregir. Habrá una selección nacional y una sola oportunidad. Seixas llegará con 2 exámenes previos. Isaac, si el calendario no cambia, llegará directamente al examen final. Por eso la pregunta del título no tiene todavía un culpable, pero sí tiene una respuesta provisional. Hoy nadie puede demostrar que UAE se haya equivocado. El calendario puede cambiar y el entrenamiento de Isaac no es público, pero la estrategia visible del mexicano es la apuesta más extrema. Protege la frescura y arriesga el ritmo. La francesa expone más al corredor y reduce el misterio. El 27 de septiembre sabremos qué pesó más. Si Isaac aguanta 273 kilómetros y aparece delante en las últimas vueltas, esos 35 días se verán como una obra de precisión. Si pierde la colocación cuando la carrera explote o le falta la aceleración para seguir el movimiento decisivo, la pregunta será inevitable: ¿por qué no lo probaron antes? Ahora te toca elegir a ti. Si fuera responsable del calendario de Isaac Del Toro, ¿lo dejarías 5 semanas preparando el mundial lejos de las carreras o lo mandarías a Quebec y Montreal para enfrentarse a Seixas antes de jugarse el arco iris? ¿Fresco o afilado? Escríbelo abajo. Isaac si confías en los 35 días de preparación. Seixas si crees que 2 carreras en Canadá le darán la ventaja, porque uno de los dos llegará con el plan correcto. Y el problema es que solo lo descubriremos cuando ya no quede tiempo para cambiarlo.